Señor, he aquí tu iglesia reunida, como quizás muchas están en el planeta. Cuán sorprendente es que tú nos escuchas a todos. Que sea este el momento más especial para tu corazón. Y disculpa el atrevimiento, Señor, pero en medio del contentamiento que produce en tu corazón, toda la alabanza y la exaltación que estás recibiendo en el mundo entero, te pido me ayudes. Porque quiero alabarte y exaltarte al predicar tu palabra como tú te lo mereces. Se trata de ti. Calíbrame a ti, guíame con tu espíritu y ayúdame, porque sin ti no puedo, pero contigo puedo predicarla con fidelidad y ternura. En el nombre, para que tú seas glorificado en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en las últimas reuniones había contado para ustedes historias que nos llevaban a los inicios de 1900. Aún tengo una un poco más reciente. Apenas en el 2007, un joven alférez, que es como se le llama al quinto año de las academias militares, fue comisionado para ir con los guardiamarinas, que son el quinto año de la Academia Militar de la Armada, de la Naval. Ellos suelen hacer un viaje especial, es un crucero militar de formación doctrinal naval internacional. Y este joven fue invitado, fue comisionado para ir a representar su componente en ese viaje que estaba previsto para el buque escuela. Es un viaje muy famoso aquí en Venezuela. Ellos recorren muchas islas del Caribe y antes de abordar la embarcación, los cadetes fueron instruidos sobre un peligro futuro inminente. Estaba a la vuelta de la esquina. Una advertencia. ¿Saben cuál era esa advertencia de ese futuro peligroso que les esperaba? Les esperaba a bordo del buque de guerra un transporte logístico, dado que estaba en recuperación el buque escuela. El transporte logístico tiene quilla plana, es decir, la parte de abajo del barco no tiene una V que genere el freno o que vaya abriendo el campo. No. Es plano, la embarcación por debajo es plana. Porque ese transporte logístico tiene la intención de llegar hasta la orilla, abrir la boca de la embarcación y tener un desembarco. ¿Qué quiere decir que sea plano abajo? Que se siente muchísimo más. ¿Me escuchan todavía? Se siente muchísimo más el efecto que genera el mar. Aunque eran muchas las variables a considerar, existía una muy relevante. De todos esos peligros que iban a vivir a bordo, había una relevante. El cuerpo y la mente de todos los que estaban a bordo iba a ser tremendamente afectadas cuando ellos estuvieran navegando contra marea. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a favor de la marea, el choque no se siente tanto. Pero cuando vas navegando contra la marea, realmente puedes sentir como si tu cuerpo fuese en la embarcación, porque en ese momento el inevitable contacto físico extiende todas las vibraciones a tu cuerpo. Hasta este punto están conectados, ¿ya están a bordo? Cuando estamos a bordo de esa embarcación y nosotros pensamos en esos jóvenes y en esos cadetes, hubo un grupo de ellos que hizo caso a la instrucción. Sube un poquito para despegarnos el micrófono. Hubo un grupo de ellos que hizo caso a la instrucción, pero hubo otro que no. A ellos que les dijeron que iba a suceder eso a bordo de la embarcación,
Les enseñaron cómo debían manejarlo, las técnicas que debían aplicar. Algunos de ellos sí tenían que apoyarse en alguna píldora o alguna pastilla. Pero hermanos, hubo un grupo importante que se preparó y hubo otro que no. ¿Qué pasó? El resultado fue exactamente el esperado. En el zigzag que toca entre las islas, cada vez que navegaban contra marea, era muy evidente para la tripulación el sufrimiento y la aflicción que sufrían quienes no se habían preparado. Y una cosa que yo te lo diga, y otra cosa es que tú estés a bordo de la embarcación, sintiendo el rigor del choque de las olas, estremecer la estructura de la embarcación como si fuese tu cuerpo y no haberte preparado. Hermanos, a ellos les esperaba un futuro peligroso. Unos decidieron prepararse ante la advertencia que se les dio y otros no. Y esto guarda una tremenda relación con lo que nosotros vamos a ver el día de hoy en nuestro pasaje. Porque el título de este sermón es Un futuro peligroso. Así como ven a esa persona en el puente de mando, que es el lugar desde donde se dirige toda la embarcación, ellos deben y necesitan tener la ocasión de prepararse o no prepararse. Y vamos a ver hoy cómo el Espíritu Santo, cómo Dios mismo ha advertido a la iglesia de un futuro muy peligroso, de un futuro peligroso que desde el momento que lo advirtió hasta ahorita nos para sobre ese futuro. Leamos el texto. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Lo tienen en pantalla? ¿Pueden leerlo conmigo en este momento? El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Verso 4. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Hermanos, este texto tiene un mensaje claro para nosotros. Y no solo es la realidad que está advirtiendo el Espíritu Santo y que nos acompaña en el título de que tenemos un futuro peligroso como iglesia y que lo hemos tenido desde el principio, muy esperanzador, pero con algunos peligros asociados, sobre todo cuando navegamos contra marea. El mensaje de este pasaje para nosotros, el mensaje que anhelo que podamos internalizar en nuestros corazones es el siguiente. Dios ha equipado a la iglesia, Dios ha equipado a su iglesia para identificar y cuidarse de los engañadores. Voy a repetirlo. Dios ha equipado a su iglesia para identificar y cuidarse de los engañadores. Identificarlos y cuidarse de esos engañadores. La estructura que vamos a estar utilizando para argumentar este mensaje tiene dos piezas claras. Desde el versículo 1 hasta el versículo 2, la primera parte del mensaje va a estar en identificar a los engañadores. Porque si la iglesia ha sido equipada por Dios para identificar y cuidar a los engañadores, la primera parte, el versículo 1 y 2, vamos a aprender cómo identificarlos. Identificar cómo son esos engañadores. Pero la segunda, la que tiene que ver con el verso del 3 al 5, es cuidarnos de los engañadores. Una cosa es que los identifiques,
Otra cosa es que aprendas a cuidarte. Y Dios ha equipado a la iglesia para hacerlo. Pasemos al versículo 1 y 2 y leamos nuevamente el texto. Mírenlo en pantalla. El texto dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Por qué se van a apartar de la fe? Porque están prestando atención a doctrinas de demonios, dice allí, y espíritus engañadores. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermanos, cuando este texto dice, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. Los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe. ¿Qué significa eso? De hecho, en la Reina Valera habla de apostatar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Súbele un poquito, por favor. El Espíritu Santo deja ver que la iglesia efectivamente va a tener un futuro peligroso, arriesgado. Dice claramente, no dice se sospecha que, no. Dice el Espíritu Santo dice claramente. Y todo lo que vemos hoy en este texto, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo lo está diciendo a su iglesia. O sea, es Dios mismo hablándole a su iglesia a través del apóstol Pablo, inspirado por este Espíritu Santo que él dice que manifiesta claramente la idea. Dice, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Hermano, advierte de un modo descriptivo las implicaciones. Y de hecho, esto ya lo venía haciendo el apóstol cuando estaba en su momento en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 28 al 30. Miren la precisión con la que ya en el libro de los Hechos vemos el contexto histórico de lo que está sucediendo en esta advertencia para Timoteo, es decir, para la iglesia a la que Pablo le estaba escribiendo mediante Timoteo. Pablo está guiando a Timoteo, está escribiéndole, sí, pero está escribiéndole acaso para sus propios fines. No, está escribiéndole para la cautela, el resguardo, el cuidado de la iglesia. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 20, verso del 28 al 30. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre. Sé que después de mi partida, vean lo que dice el apóstol aquí en el verso 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellas, tras esas cosas perversas. Vieron que ya, pero hermano, esto no solamente es una advertencia que está disponible en el libro de los Hechos y que él confirma en la carta a Timoteo, no, también la encontramos en Mateo 24, versos del 4 al 12, dada en persona por el Señor Jesús. Es una advertencia que en el apóstol Pablo insiste en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 3 al 12. Y como si no fuese suficiente, Hebreos capítulo 3, 12, y después en el capítulo 6, verso del 1 al 11, cuando habla de aquellos que habiendo conocido la verdad de Dios, le dan la espalda al Señor, no habiéndola creído, habiéndola conocido, dice el texto. Es diferente el verbo empleado en la carta de Hebreos y es importante que nosotros tengamos eso para que sepamos cuál es la línea de advertencia que el Nuevo Testamento nos está presentando. Pero el apóstol Pedro también habla de esto en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 3, verso del 3 al 4. De modo que no estamos hablando de una idea aislada, estamos hablando de una realidad que la iglesia iba a recibir. Estamos hablando de un futuro peligroso. Estamos hablando de algo que la iglesia debía tomar en cuenta. Cuando habla de los últimos tiempos, hermanos, este pasaje, ¿a qué se está refiriendo? Frecuentemente en la mente de las personas está la idea de que los últimos tiempos va a ser cuando se caiga caiga un meteorito en el planeta y entonces ahí sí va a empezar los últimos tiempos. O algunas personas simplemente piensan en los últimos tiempos como aquellos episodios cercanos a la venida del Señor Jesús.
La realidad bíblica, hermanos, es que los últimos tiempos empezaron cuando el Señor Jesús vino y se extienden hasta la segunda venida de nuestro Señor. Cuando la Biblia habla en reiteradas ocasiones sobre los últimos tiempos, está refiriéndose al tiempo que estamos viviendo hoy. Tú y yo. Solo que tú y yo estamos viviendo en la venia, en la gracia de poder recibir, aceptar, de habernos arrepentido de todos nuestros pecados y volvernos al Señor, contemplando la obra de Cristo a nuestro favor y creyéndola. Es este tiempo, los últimos tiempos. Entonces, cuando el Espíritu Santo está diciendo claramente que en los últimos tiempos estas cosas iban a suceder, ¿a qué tiempo se está refiriendo? A los nuestros. Se está refiriendo a lo que estamos viviendo en la actualidad. Después de que él dice los tiempos, los últimos tiempos, dice, se apartarán de la fe, apostatarán, le darán la espalda al Señor. Hermanos, esto describe una delicada interpretación, porque no está describiendo a personas, y yo les suplico que presten mucha atención en esto, no está describiendo a personas que nacieron de nuevo, que auténticamente son creyentes verdaderos y que pierden la salvación. No es eso lo que está diciendo. No. De hecho, es todo lo contrario. Son personas que aparentan conocer la verdad. Son personas que aparentan ser creyentes verdaderos. Son personas que están entre nosotros y que dicen practicar todas las verdades de Dios, que pueden entender con su mente, pero no la han creído. Y la evidencia de que no la han creído es que se fueron, es que se apartaron. No que se apartaron de la comunión con los creyentes, porque no estamos hablando de personas que dejaron de tener comunión con los creyentes. Pilas con esto. Frecuentemente nos encontramos a un joven en la calle o a un familiar que tenemos mucho tiempo sin seguir al Señor y él te dice que estoy apartado. Yo estoy apartado, hermano. Yo creo en el Señor, pero yo estoy apartado. Yo estoy esperando que el Señor me llame. Es bastante complejo el modo de interpretar esta frase, pero no es la condición en la que se encuentra realmente. Estos que se apartarán de la fe siguen estando en la iglesia y lo sabemos por el contexto que el mismo pasaje nos dice. Fíjense que después en el versículo 3 nos dicen, estos prohibirán casarse y atenerse a algunos alimentos. Les pregunto, ¿quién puede prohibir algo en la iglesia? ¿Quién puede prohibir algo en la iglesia si no es alguien que forma parte de la iglesia y que de paso tiene algún liderazgo, tiene alguna influencia? Estamos hablando de hombres que representan un tremendo peligro. Pastor, pero ¿por qué usted dice que estamos hablando de hombres? Bueno, por el contexto de la carta. Porque la carta en el capítulo 3 y en el capítulo 2 reposa el liderazgo de esta influencia sobre los hombres. Esto quiere decir que no hay mujeres que puedan también distorsionar la verdad de ninguna manera, diría Pablo. Claro que hay mujeres que pueden hacerlo. Pero aquí la implicación no es si son hombres y mujeres. Aquí la implicación es qué es lo que significa ese apartarse. ¿Qué es lo que significa apartarse de la fe? Hermanos, ¿qué quiere decir que ellos prestaban atención o estaban prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios? ¿No les suena delicado? Yo escucho la palabra espíritus engañadores y espíritus engañadores. ¿Cómo te engaña un espíritu? Doctrinas de demonios. Y tú pudieras cometer el error de pensar que las doctrinas de demonios son enseñanzas sobre los demonios en sí mismos. No, es para conocer cuáles son los tipos de demonios, si son ángeles o no son ángeles, cómo identificarlos, qué colores tienen, cuáles están solapados en algunos ídolos de algunas otras religiones, que suele ser de costumbre que la gente dice, no, ya yo sé qué virgen está asignada a cada uno de los demonios que utilizan en la brujería o en la santería para justificar y que tiene su origen en la época africana en la que ellos intentaban practicar esto. No es de eso de lo que está hablando. En primera instancia, porque nada de eso había sucedido cuando el apóstol estaba escribiendo esta carta. Primero. Y segundo, porque el contexto
nos deja ver a qué se refiere espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermano, esta frase no está refiriéndose a enseñanzas de demonios, como yo les estaba diciendo. Está hablando específicamente a las mentiras que apuntan a confundir, distorsionar, contradecir el evangelio. ¿Cuál es el problema más grave que tiene la humanidad? ¿Cuál es el problema más serio? Si pudiéramos decir, bueno, vamos a pedirle todos a Dios porque Dios nos ha dado un solo espacio para que me digan, la humanidad, lo que ellos quieran, yo se los resuelvo. Pero eso sí, un solo problema. Nosotros tendríamos que ponernos en algún modo de acuerdo para presentarle cuál es el mayor problema de toda la humanidad. Podríamos entrar en un debate interminable de cuál es el problema que piensa la humanidad que tiene. Pero la Biblia tiene bien resuelto ese problema. El problema más grave de la humanidad, el problema más grande que tienes tú y que tengo yo, es el pecado que conduce a la muerte. Y no importa en qué país te encuentres, en qué clima te encuentres, cuál sea tu color de piel, cuál sea tu edad, cuáles sean tus posiciones económicas o no, cuáles sean tu formación intelectual, absolutamente nadie puede escaparse de ese problema. El pecado y la muerte que trae consigo el pecado por causa del juicio justo que Dios ha establecido contra él. Porque hay una parte del pecado que heredamos y hay otra que decidimos practicar. Hermanos, si ese es el problema más grande de la humanidad, ¿ese problema fue resuelto? ¿Dios resolvió ese problema? ¿Dios atendió el problema más grande de la humanidad? Sí, y no solo lo atendió, sino que lo atendió de un modo en el que ahora la humanidad tiene la oportunidad de escuchar y de creer solo, única y exclusivamente por la gracia de Dios que le permita ver lo que Él hizo a favor de nosotros en Cristo y nacer de nuevo. Ahora, si esa verdad soluciona tu problema más grave y tú naces de nuevo, tú te arrepientes, caes en cuenta, Dios te da la gracia, te regenera en su espíritu y tú puedes contemplar la obra de Cristo en ti, naces de nuevo. ¿Hay manera de quitarte la vida después de haber nacido de nuevo cuando es una vida nacida del Espíritu? La respuesta es no. Y es por eso que los espíritus engañadores y que las doctrinas de demonios tienen su interés colocado en apuntar a deformar el mensaje, el único mensaje que puede ayudarte a pasar de la muerte a la vida, el Evangelio de Jesucristo, la obra redentora de Dios en Él a tu favor. Si Él añade una gota de obras, entonces ya Cristo no te salvó. Te salvó Él y tú. Les pregunto, ¿eso es posible? ¿Es posible que tú y yo nos salvemos? Si fuese posible que tú y yo nos salvemos a nosotros mismos, no habría venido el Señor Jesús. Cada uno sería responsable de mantenerse en absoluta santidad y pureza hasta el día de su juicio. Pero eso no es posible, hermano. Y cuando las doctrinas de este mundo, cuando los engañadores, movidos por un corazón que este texto describe, apuntan a añadir obras a la única fe que Dios ha dispuesto para salvarte, entonces tú estás en presencia de algo muchísimo más peligroso que cualquier otra enseñanza sobre la faz de la tierra. Esos son doctrinas de demonios y espíritus engañadores. ¿Cómo sé, pastor? ¿Cómo sé entonces yo cuando estoy en presencia de algo como eso? Porque si este texto está hablando en su primera parte de aprender a identificarlos, si yo necesito aprender a identificarlo, miren lo que dice el pasaje nuevamente. El texto está diciendo, el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos, ¿cuáles son esos tiempos? Estos.
Algunos se apartarán de la fe. ¿Qué es apartarse de la fe? ¿Es dejar de creer? No, es empezar a creer mentiras y dentro de la congregación empezar a manipularlas, empezar a tergiversarlas, empezar a afectar. Y vaya que esto era algo con lo que estaba lidiando el apóstol Pablo. Ahorita mismo estamos recorriendo en el plan de lectura el libro de Gálatas, que es una carta que él atiende con mucha fuerza a estos judíos que se empeñaron en insistir de que el evangelio y la obra de Cristo no era suficiente, que era necesario añadir acciones. El capítulo que toca mañana y el que toca pasado mañana es probablemente los dos capítulos más fuertes que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, del apóstol Pablo argumentando en contra de estos engañadores. Hermanos, dice, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, mediante, y vean lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Nos está diciendo claramente cuáles son las dos señales que acompañan y acompañarán a estas personas, para que tú y yo podamos identificarlas. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice que son personas que viven con mentiras hipócritas y con una conciencia cauterizada. La hipocresía, hermanos, el término hipocresía, en su original, quiere decir, si pudieras trasladarlo a lo que significaría en estos tiempos, es un actor. Es alguien que es algo, pero que finge, actúa ser otra cosa. Cuando tú te encuentras en un centro comercial, si eso sucediese, el actor que grabó una película, tú naturalmente tienes como un choque mental entre si estás viéndolo a él como persona que no lo conoces o si estás viendo a lo que él representa en esa película. ¿Qué suele suceder con las personas cuando se encuentran con una actriz o con un actor que hizo de malo en esa película? Naturalmente no lo ven con agrado por lo que él representa, pero él es un actor. Lo mismo pasa al revés. Cuando ven un actor que es admirable en el papel que juega en esa película, desconociendo totalmente la realidad de cómo vive su vida, le amas y le admiras. Pero quizás estás olvidando un pequeño detalle. Ese no es él. Lo que tú estás amando y admirando es su papel. Esto es exactamente lo que sucede en estos hipócritas. Son amados y admirados por su papel, pero su vida verdadera no es congruente con lo que dicen y profesan. Hermano, nadie es absolutamente congruente. Pero cuando hay integridad, hay un esfuerzo permanente por honrar a Dios en todas las áreas de su vida, y ese esfuerzo permanece aún y cuando tropiezas. No es la ausencia del tropiezo lo que te hace íntegro, es que siempre insistas en tratar de hacer lo correcto. Y a veces tratar de hacer lo correcto es arrepentirse, es ir, es humillarse, es pedir perdón, es reconocer lo hice mal, es reconocer fui imprudente, es reconocer dije lo que no tuve que decir. 3 puntos suspensivos. Pero lo que sucede inmediatamente después de que una persona empieza a vivir la dualidad de unas cosas que cree y de otras cosas que actúa, es que su conciencia empieza a ser cauterizada. El término es un término médico, que para los que lo conocen, cuando una persona es amputada de alguna extremidad o cuando tiene una quemadura o una cortadura, ellos cauterizan, es decir, a través del calor fulminan las terminaciones nerviosas para que ya no sientan lo que deberían estar sintiendo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La belleza del tejido que a nivel nervioso recibe señales para advertirte de cuándo el dolor debe frenarte a seguir haciendo eso, es cauterizado. Y ya esos nervios no sienten nada.
Una conciencia cauterizada es alguien que deja de escuchar su conciencia, se para contra su conciencia y dice, no, lo voy a seguir haciendo porque sí, porque me da la... Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. No la trates con aspereza, sé fiel. La palabra viene... Y hermanos, yo quiero suplicarles que no confundamos la voz de la conciencia con la voz del Espíritu Santo. Porque estamos hablando de personas que no han nacido de nuevo, pero tienen una conciencia, como lo dice Romanos capítulo 2. Tú y yo tenemos una conciencia que habla en nuestro corazón. Y cuando nosotros tenemos una conciencia que nos hace ver, eso que tú estás haciendo está mal, ¿yo puedo obedecerlo o puedo desobedecerlo? ¿Qué empieza a pasar con mi conciencia cuando yo la desobedezco? La cauterizo, lo normalizo. Es esto exactamente el trabajo que el diablo ha hecho de generación en generación, promoviendo nuevas ideas. Y mientras que hace, 30, 40 años, la gente veía como algo extremo un cigarrillo, ya hoy es normal. Si antes la gente veía como algo extremo X práctica, ya ahora es normal. Si antes hacer X o Y, comerse el semáforo hace 50 años estaba mal, ya ahora es normal. Y así va gradualmente afectándose nuestra mente. Cuando esta afectación combina la hipocresía con una conciencia cauterizada, entonces, ¿qué te frena? Hermano, tú puedes ser dirigido por el diablo en persona y no darte cuenta. Pero es tu conciencia, porque el Espíritu Santo de Dios no está allí. Estas personas tienen un problema mucho más grave que no escuchar su conciencia, y es no haber nacido de nuevo. Nadie va a callar la voz del Espíritu, porque es Dios mismo, es persona en ti dirigiéndote, y el que empezó esa buena obra, solo si has nacido de nuevo, la culminará. Pero la voz de tu conciencia sí la puedes cauterizar. Hermanos, entendamos que si eres un creyente verdadero, tu vida no puede estar caracterizada por escuchar y llenarte de cosas que no tienen nada que ver con tu Señor y el avance de tu obra. Entiéndelo. Porque esto dice que empezaron a prestar atención prestando atención a. ¿Vieron esto? Prestando atención a. Si el capitán de una embarcación se enfoca en las noticias, en los eventos, en las ocurrencias que están pasando en tierra firme y pone toda su atención en escuchar lo que está pasando en tierra firme, ese capitán de la embarcación que está en el puente de mando dirigiendo la embarcación, ¿creen ustedes que no corre el terrible riesgo de naufragar y de desviarse? Porque de lo que él tiene que estar pendiente, no está pendiente. Hermano, deja de escuchar lo que no tienes que escuchar. Deja de jugar con tu corazón exponiéndolo a cuanta corriente de este mundo está disponible, porque puedes afectarte más de lo que tú crees. Yo te suplico de todo corazón que te lleves esta idea. Si tu corazón ahora pertenece y ama a Cristo, entonces vive para escuchar a tu amado y las cosas que a Él le importan. Pero pastor, entonces yo no puedo escuchar noticias. Entonces yo no puedo escuchar a este político que es un referente para mí. Yo no puedo escuchar a este fisioterapeuta o a este nutricionista o a este psicólogo o a esto que me... Hermano, yo no te voy a decir a ti que tienes que escuchar o no. Lo que yo te voy a decir que cuides es las veces en las que tu conciencia te ha dicho que no es prudente que sigas escuchando lo que no tienes que escuchar y tú has decidido desobedecerle. Porque la puedes cauterizar. Y si ese es el problema, entonces probablemente tu alerta deba subir a decir, hey, yo estoy escuchando, realmente mi corazón
es de Cristo? ¿Realmente mis afectos cambiaron? ¿Realmente yo, el Dios que antes contemplaba de lejos y que veía como alguien admirable, pero él allá y yo aquí, y el pecado que practicaba y amado se invirtieron en un nuevo nacimiento en el que ahora aborrezco ese pecado y amo y anhelo a este Dios? ¿Realmente eso ha pasado? Ten cuidado de que estás prestando atención, porque la solución no es pararlo por 10 días. La solución es confrontar tu corazón al por qué. ¿Por qué tu esperanza está puesta en eso? Hermanos, Dios ha sido Dios mismo en persona, quien ha equipado a la iglesia para identificar y cuidarse de los engañadores. Ahora bien, en la segunda parte, cuando ya aprendimos a identificarlos, ya sabemos, ya va, son personas hipócritas, mentirosas, tienen una conciencia cauterizada y buscan principalmente deformar el evangelio de Jesucristo. Yo puedo identificar. Ya yo puedo saber que eso que pasan algunas veces por enlace no es como parece. Que no todo lo que dice ser cristiano es cristiano y que no todos los canales que muestran a un predicador realmente están promoviendo la obra de Dios. Pero pastor, usted está diciendo que nosotros no podemos escuchar a un predicador, un hombre de Dios, ahí con una Biblia se le ve claramente. Sí, eso es exactamente lo que yo te estoy diciendo. Porque cuando la gente piensa en doctrinas de demonios, piensa en una persona con una batola negra, con una capucha hasta aquí, con un tridente en la mano. Eso no es lo que tú vas a ver predicando al diablo. Es al revés. Son personas que lucen como ovejas, pero son lobos, rapaces, utilizando los términos que utilizaba el apóstol Pablo en Hechos 20 cuando advertía sobre esto a la iglesia. Leamos de nuevo el segundo texto, verso del 3 al 5, cuando está hablando el Señor de cómo cuidarnos de los engañadores. Miren esto, dice, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los que tienen que participar de esos alimentos? Los creyentes, los que han conocido la verdad. ¿Ok? Los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Por qué luce tan grave el tema de casarse y de los alimentos cuando Él viene hablándonos de espíritus de demonios, cuando Él viene hablándonos de doctrinas demoníacas? Hermanos, cualquier cosa, como yo les decía, que intente añadir al evangelio es satánico. Bueno, pastor, entonces yo debería preocuparme por entender bien el evangelio. Sí. ¿Cuál es el evangelio que tú crees? ¿Es el evangelio que la Biblia enseña? No la tienes muy difícil. Avanza a través de los primeros cinco capítulos de Romanos. Pero pastor, eso es muy largo. Entonces hay una mente cauterizada sobre la expresión de yo querer la gloria de Dios expresada en el mensaje más importante, pero no tener el corazón para leer 5 capítulos de la Biblia. Pero así somos, hermano. Está bien, yo le voy a prestar atención a Dios, pero que me hable rápido, ya, y cortico, para poder pasar. Hermanos, es delicado la condición, es un futuro peligroso el que vivimos, pero Dios en su gracia y en su misericordia está alertándonos a ti y a mí, y está alertándonos con la intención de que nosotros podamos reaccionar a esa alerta. Vean que tiene la expresión de que todo lo creado por Dios es bueno. Hermano, hay muchas personas que están pensando ahorita en las implicaciones de casarse, en las implicaciones de cuidar el resguardo matrimonial.
Y hay muchas personas que están pensando en salvarse a sí mismas y mejorar y extender la calidad de su vida a través de la alimentación. Yo les voy a decir, en el contexto cultural, probablemente lo que inspiró la mente del apóstol Pablo a hacer mención de esta frase de porque todo lo creado por Dios es bueno, lo sabíamos porque lo hemos visto como congregación cuando estuvimos hablando de la carta de Primera de Juan y aún lo repasamos de una manera rasante cuando estuvimos recorriendo la carta de Colosenses. Pero los creyentes de la época fueron bombardeados, hermanos, por las ideas de algo que era denominado ascetismo. El ascetismo era una corriente que llevaban a cabo los gnósticos, y son palabras raras, pero yo se las voy a explicar. ¿Cuál era la idea que ellos estaban promoviendo? Bueno, que la materia física, la materia natural, era en sí mismo mala, y que como Dios era bueno y Dios era espíritu, todo lo natural físico era malo, y la resolución de ellos con respecto a este asunto, por supuesto, tenía que ver con que tú pudieras cuidar, no casarte, tenías que abstenerte porque cualquier placer físico era malo, como si Dios no lo hubiese diseñado. Tenías que cuidarte de ciertos alimentos porque comer ciertos alimentos era malo, como si Dios no los hubiese diseñado. Y adivinen cuál era la implicación que estaba detrás, cuál era el preview, qué era lo que querían encallecer para incorporar, que si Dios es espíritu y Cristo es espíritu, entonces Cristo no vino físicamente, porque es que la materia es mala. Hermanos, si Cristo no vino físicamente, tu evangelio y el mío es en vano. La resurrección es en vano. Y este es el desarrollo que hace el apóstol Pablo escribiendo en las cartas, y es el que hace el apóstol Juan cuando insiste claramente en el capítulo 3 y 4 con más peso que todo el que cree que Cristo vino físicamente, Él era real, era al mismo tiempo 100% Dios y 100% hombre. Y Él decidió en la gestión de su voluntad vivir una vida honorable, honrando a Dios. Fue probado, fue tentado, padeció una y otra y otra y otra vez, y después fue crucificado y entregado en sacrificio por ti y por mí. Él recibió la sanción que tú y yo merecíamos, pero lo hizo físicamente, estando aquí. ¿Ven entonces la astucia engañadora y sutil con la que está queriendo incorporarse? Hermanos, yo quiero hablarte a ti que todavía no has puesto tu confianza en Cristo, que dudas, que titubeas, que quizás estás viniendo hoy por primera vez o estás viéndonos en línea en un momento en el que diste con este sermón. No existe forma alguna, no existe y no va a existir forma alguna de salvarse que no sea el sacrificio que Cristo hizo al tomar nuestro lugar. Es un tema legal, hermanos. Si un delincuente comete delitos, él tiene que recibir la sanción que se merece. ¿Sí o no? Tú y yo somos delincuentes delante de Dios y teníamos que ser sancionados. Si Dios no nos sanciona, entonces no es justo. Si Él es justo, Él tiene que sancionarnos. De modo que para poder salvarnos tenía que sancionarnos y mostrarnos su gracia al mismo tiempo en una misma acción. Por eso, al mismo tiempo y en una misma acción, Él nos sancionó y nos mostró su gracia en Cristo Jesús. Ese día eras tú y era yo el que estaba colgado en el madero con Él. Y toda la sanción que yo me merecía no vino sobre mi cuerpo, vino sobre el de Él. En Romanos capítulo 6 dice, estamos y fuimos juntamente crucificados con Cristo. Nosotros estábamos allí. Y ahora Él nos da la oportunidad de volvernos, de arrepentirnos por todos los pecados que hemos practicado, de lamentar el pecado que nos percibe y nos invita a hacer las cosas mal en ocasiones,
y empezar a esforzarnos por agradarle a Él, creyendo que nosotros efectivamente fuimos sancionados por nuestros delitos y pecados en el cuerpo de Él. ¿Crees que tu alimentación o aislarte de las personas que te parecen que van a hacerte daño te van a salvar? Yo te aseguro que no va a ser así. La iglesia debe rechazar cualquier distorsión del evangelio, cualquiera, y cuidarse mientras crece unida, como dice este pasaje, en las Escrituras y en oración. Crece unida en un solo sentir. Hermanos, yo no quiero que ignoremos lo que el Señor nos está enseñando hoy en la palabra y que reflexionemos de manera importante, porque la aplicación de esto es muy seria. El apóstol está diciéndole a Timoteo: todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia. Por lo que es lamentable, realmente lamentable, que llamándose creyentes, algunas personas tienen un énfasis celoso y acentuado por mejorar su vida, poniendo su principal enfoque en lo que comen para mejorar su cuerpo y en separarse de cualquier relación tóxica. Así la titulan. Separarse de cualquier relación tóxica, aun y cuando eso representa el sagrado matrimonio con el que se han comprometido delante de Dios. Esto es, sin lugar a dudas, hermanos, la sutileza satánica que el diablo está promoviendo a través de todos los medios que puede. Hacerle pensar a las personas, les preocupa mucho más si el gluten te va a matar o no, que si realmente estás honrando a Dios con tu vida o no, que si realmente has nacido de Dios o no. Yo he escuchado, hermanos, personas que practican ciertas áreas de la salud, recomendarle a personas deshonrar, abandonar sus matrimonios para que ellos estén mejor. Atacando el matrimonio, atacando la alimentación. Sutilezas. ¿Qué sucede cuando le das la espalda a todas estas mentiras y te vuelcas contra el evangelio? Que lo único que te queda es amar como Cristo te amó a ti. Y no hay más dudas que resolver, no hay más pasado que te persiga, no hay más excusas en tu entorno y circunstancia. Lo único que te queda es obedecer el evangelio que dices que crees. Si no es así, entonces revisa tu conciencia, porque quizás no lo has creído. Y si la estás cauterizando, te queda muy poco tiempo para reaccionar. Es evidente que tenemos que cuidar nuestra alimentación, por supuesto, y promover relaciones saludables. Yo de ninguna manera estoy diciendo que no. Yo mismo trato con mi esposa de tratar de cuidarme para honrar y estar más disponible. Entreno, como lo mejor posible para tratar de estar más disponible para mi Señor, para mi familia, para mi iglesia. Pero yo sé que eso no depende de nada. Si el Señor quiere, mañana me enfermo y me voy. No es de eso de lo que depende mi bienestar y mi salud. ¿Quieres vivir mucho tiempo? Honra a tu madre y a tu padre, dice la palabra, y vivirás largos años en la tierra. Ese es un poquito más difícil. Un poquito más difícil. Hermano, quiero que sepas que necesitas considerar cosas serias en tu vida, porque este futuro peligroso puedes pasarlo como quienes no se prepararon o como quienes sí. En la embarcación va a ser evidente. Si tú estás a bordo, si tú realmente dices que amas y quieres servir al Señor, será mejor que tomes decisiones serias sobre tu vida, porque Dios ha equipado a la iglesia para identificar y para cuidarse de los engañadores. Esto no nos permite a nosotros ni nos da licencia para maltratarlos,
para sospechar con simpleza y atacarlos. No hagas eso, hermano. Tú no sabes en qué momento de la fe se encuentra ese hermano. No saques conclusiones inapropiadas. ¿Todos están siempre en su mejor momento con el Señor? ¿Sí es así entre los creyentes? No. Ama y sírvele y deja que las evidencias hablen por sí solas. No saques conclusiones con ligereza. Pastor, pero entonces, si usted me está diciendo eso, yo debería concentrarme más en la gente que sí conozco, porque es que yo en las redes sociales y en la televisión no conozco a nadie. Quizás entonces tengas que darle más prioridad a la comunión presencial, más prioridad a la relación con tus hermanos, porque quizás es por tu iglesia la que te va a pedir cuenta a Dios y no por la de República Dominicana, ni la de España, ni la de Estados Unidos, ni la de Chile. Y no tengo nada en contra de esas iglesias, pero estoy hablando de tu corazón, de con quién estás navegando tú. ¿En qué embarcación te montaste? Por último, hermanos, no quiero acercarme a la conclusión de este sermón sin destacar lo que este pasaje dice al final. ¿Vieron? Porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al principio del texto habla de el modo en que prestaron atención a demonios y engañadores y terminaron desviándose. Y al final de esta idea está diciéndonos dónde podemos y debemos poner nuestra atención. Unidos en un solo sentir, navegando juntos como un cuerpo, permanecer en las Sagradas Escrituras, predicándola, estudiándola, compartiéndola, domingo, miércoles, viernes, entre semana, compartiéndola por todas las, edificándonos con las Sagradas Escrituras y orando. Pero pastor, yo no sé orar. Estamos haciendo todo lo posible porque aprendas un poquito más a orar. Nosotros estamos aprendiendo a orar contigo. Ven el miércoles, conéctate y sigue aprendiendo a orar con nosotros. Sin la iglesia, créeme cuando te digo, no lo vas a lograr. Yo no fui quien lo diseñó así. Dios lo diseñó de esa manera. El rumbo está asegurado con la iglesia. Porque una embarcación grande puede atravesar un océano completo, navegar contra marea y sobrevivir. Pero una persona lo puede atravesar nadando. Cuando piensas en hacerlo sin la iglesia, tú estás pensando en nadar contra la marea en un océano. Así de necio es. Dios ha equipado a su iglesia. Y es por la iglesia que vas a poder identificar y cuidarte de los engañadores. Vamos a orar. Señor, te damos la gloria y reconocemos nuestra necesidad de tu cuidado. Reconocemos nuestra necesidad de servirte, de amarte, de buscarte, pero sobre todo de crecer con tu cuerpo, tu iglesia, en tu palabra y en oración. No nos permitas, Señor, hallarnos despreciándote al despreciar a tu cuerpo y al despreciarte en oración. Aléjanos, Señor, del resultado inmediato de hacer lo que es prestar atención a lo que no debemos. Concéntranos y enfócanos en ti, porque te necesitamos para ello.
Perdónanos y danos la oportunidad de tomar decisiones en función de honrarte y escucharte, poner toda nuestra atención en ti. Tuyo es nuestro corazón, tuyo y solo tuyo es nuestro tiempo, Señor. A ti debemos todo y para ti queremos vivirlo, oh Cristo. Amén. Amén.